siguiendo en el mismo contexto que el tutorial anterior, vamos a hacer una pieza que aloje la base de este conjunto. Bien, vamos a generar una pieza nueva. Lo primero que tenemos que saber cuando hacemos una pieza es que Solid Edge permite trabajar en entorno síncrono, que tiene esta barra de herramientas, o en entorno ordenado. Para pasar de uno a otro, basta con hacer botón derecho, pasar a ordenado. Botón derecho justo debajo del árbol. Bien, podemos ver las funciones que nos aparecen. Solid Edge basa el modelado de piezas en extrusiones, cortes, revoluciones, cortes de revolución y otras operaciones sucesivas, pero básicamente estas cuatro se fundamentan en bocetos. Por lo tanto, es importante dominar esta función de boceto. Vamos allá. Cuando hacemos un boceto se nos pide encima de qué plano queremos trabajar. Aquí en este desplegable tenemos varias modalidades de generación de plano. Ahora mismo podemos apoyarnos directamente en algún plano existente. Por ejemplo, este mismo. Bien, para hacer la base nos interesa hacer dos rectángulos. Los rectángulos se pueden generar mediante líneas o directamente función de rectángulo. Como podemos ver, las funciones dentro de un boceto están organizadas en generación de geometría, modificación de esta geometría, reacciones geométricas y cotas. Pues bien, en cuanto a generación de geometría, tendremos la posibilidad de hacer líneas. Podremos ir definiendo, si nos interesara, sus dimensiones y ángulo. Podríamos alternarlo con arcos, tangentes. Nos podemos fijar que nos detecta la tangencia respecto al arco anterior. Para finalizar, escape o botón derecho. Podríamos hacer directamente un rectángulo mediante su centro, mediante dos puntos, mediante 3 puntos nos permitiría hacerlo inclinado, o incluso tenemos la opción de hacer un polígono por centro. Este polígono vamos a definir el número de lados que tiene y la inclinación. Podríamos hacer circunferencias e incluso elipses. Circunferencia, vamos a ver la más sencilla, por centro, pinchamos en el centro y en un punto cualquiera de esta circunferencia. Tenemos también generación de arcos, tangentes o mediante 3 puntos o por centro. Curvas o splines también. Cuando queremos acabar, botón derecho. Incluso podríamos generar acuerdos o redondeos, chaflanes. Y las siguientes funciones ya serían de modificación de geometría generada. Para ello, vamos a partir de geometría nueva. Por ejemplo, si tuviéramos dos segmentos y nos interesara dividir uno de ellos, lo podríamos hacer mediante esta función, dividir. Pincharíamos en el primer segmento, el elemento de división sería este, por lo tanto, tendríamos ahora ya dos segmentos. Tenemos también la función de, desplegamos, extender hasta siguiente. Pasando por aquí encima ya nos indica la siguiente extensión. Pinchar, pasamos por encima, no hay ninguna extensión disponible. Si tuviéramos
un límite nuevo, podemos ver que podemos seguir extendiendo. Incluso si tenemos varias posibilidades de extensión, varios límites posibles, al inicio podemos definir cuál va a ser el límite habiendo pinchado control, clic. Repetimos, primero deshacemos, pinchando control y clicando al límite, ahora podemos decir que este elemento lo extienda hasta aquí sin necesidad de tener que ir pinchando para cada uno de los límites sucesivamente. De mismo modo existe la herramienta de recortar. El recorte, si pasamos por encima de un segmento, nos indica lo que nos va a recortar. Hasta aquí podemos ir pinchando o directamente pinchamos con el botón izquierdo y vamos moviendo el mouse. Soltamos, allá por donde haya cruzado va recortando. Bien. Otra posibilidad sería recortar esquinas. Esquinas que no existan se generan. Pinchamos este elemento, este otro y nos alarga. Cuando tenemos vértices de este tipo, podríamos venir y hacer un acuerdo o redondeo como habíamos comentado antes. Incluso si nos interesara conservar el vértice, vamos a hacer de este modo. Bien. También tenemos opciones de hacer offsets o desplazamientos. Le damos un valor y para qué lado queremos ir haciendo estos desplazamientos. También podríamos coger elementos y moverlos. Por ejemplo, supongamos que este elemento lo queremos mover. Pues tan simple como hacer una ventana de selección, pinchar en el primer elemento de control y luego en el destino. Si lo que queremos es copiar en vez de mover, tenemos que tener activo este botón de aquí. Selección, botón de control y de inicio y de destino. Vamos pinchando. Bien. También tenemos la opción de rotar. Funcionamiento es exactamente el mismo. Haremos una ventana de selección, pincharemos el centro de rotación, por ejemplo, podría ser este punto, hasta aquí, y ahora, teniendo este botón activo, lo que vamos a hacer es copiar la geometría en vez de moverla. Podemos hacerlo así gráficamente o dando el valor. Tendríamos la posibilidad también de hacer simetrías. Todos estos elementos queremos hacer botón derecho de simetría respecto, una simetría de todos estos elementos respecto a, por ejemplo, ese eje. Por lo tanto, nos lo ha generado aquí respecto a este eje. Bien. Hasta ahora lo que estamos haciendo es únicamente generar geometría y estamos viendo que nos va añadiendo unos iconos a esta geometría, como pueden ser
este de aquí, que indica punto medio de segmento, este de aquí, que nos indica una conexión, punto final de segmento con punto final de segmento, este de aquí exactamente lo mismo, y tendríamos de varios tipos, por ejemplo, este de aquí, tangencia, etcétera, etcétera. Bien, las relaciones geométricas se pueden dar mediante estos iconos de aquí, conectar, horizontal o vertical, tangente, paralelo, igual, longitud o radio, colinealidad, perpendicularidad, concentricidad o incluso coger algún elemento y fijarlo, bloquearlo. Pues bien, estas restricciones automáticas se pueden definir por aquí. Por aquí se pueden definir manualmente o automáticamente cuando vamos generando la geometría en función de lo que tengamos aquí seleccionado. Por ejemplo, al detectar un punto final, cuando hago un segmento, le he añadido la conexión, la unión, le he añadido el conectar. Por ejemplo, también, si me sitúo en una posición próxima a la perpendicularidad, me la identifica. Por lo tanto, podemos observar que aquí tenemos el símbolo de perpendicularidad. Si yo no tuviera esto seleccionado en Enter Sketch, al aproximarme a la perpendicularidad, nos fijamos que la ha detectado, pero no la ha añadido como restricción geométrica. Por lo tanto, se pueden activar o desactivar a voluntad. Bien. Por último, se pueden acotar. Se puede acotar la geometría. Por ejemplo, se puede acotar en vertical, en horizontal o en verdadera magnitud también se podría. Bien. Tenemos la posibilidad también de hacer acotación mediante este icono, que nos permite hacer cotas verticales horizontales o mediante dos puntos. Por ejemplo, este y este nos cogería la cota en verdadera magnitud. Para ángulos tendríamos este icono. Bien. Vamos al caso que nos ocupa. Nos interesaba generar una pieza rectangular con un alojamiento en medio. El alojamiento debe ser de 171,7 por 63,5. Y luego podríamos definir que queremos siempre, por ejemplo, una pared de 15 milímetros. Estos 15 milímetros, si quiero que siempre sean igual que este otro valor, podría directamente poner 15, intro, o podría hacer doble clic en esta cota, se me abrirá el editor de fórmulas y podría pinchar en esta otra, incluso decir, por ejemplo, multiplicado 2, para que este valor siempre sea el doble de este. Podría modificar la fórmula, en vez de el doble, pues más un milímetro, etc. En este caso me interesa que simplemente sea siempre el mismo valor. Pues bien, hay que decir, vamos a volver
al perfil que estábamos generando, hay que decir, y es importante, que al hacer un boceto, este debe quedar completamente restringido. ¿Esto cuándo se consigue? Cuando existen todas las cotas y restricciones geométricas que lo definen inequívocamente. Este elemento yo no lo puedo arrastrar a ningún lado, y ese tampoco. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque la geometría se va volviendo de color negro. Esto hay que activarlo, es este botón de aquí, colores de relaciones. Teniendo este botón activo, nos avisará cuando un elemento está completamente restringido. Por ejemplo, este segmento ahora mismo es horizontal, pero le falta algo para acabarlo de restringir totalmente, pues su longitud. A la que le demos el valor de la longitud, nos aparecerá en negro. No debemos proseguir hasta que no tengamos los bocetos siempre en negro. Eso significará que lo tenemos completamente restringido. Es preferible que ese boceto, si tiene alguna posibilidad de simetría, esté bien centrado respecto al origen de coordenadas. Esto nos ayudará mucho en los conjuntos. Bien, cerraremos el boceto. Y ahora nos disponemos a hacer una extrusión. Bien, la extrusión puede albergar un boceto dentro directamente. Cuando vamos a hacer la extrusión le decimos plano coincidente, seleccionamos un plano y a partir de ahí generaríamos la geometría que luego queremos extruir. Cerrar boceto. Ese boceto quedaría dentro de la función de extrusión, o podemos tener el boceto independiente. Es muy aconsejable hacer los bocetos independientes, porque un mismo boceto nos puede servir para más de una operación. Si un boceto lo tenemos dentro de esa operación, por ejemplo de esta extrusión, solo valdría para esta función, no para otras. Por lo tanto, vamos a hacer una extrusión y en vez de generar el boceto dentro, le decimos seleccionar desde boceto. Se entiende que desde boceto externo. Cogeremos el perfil exterior, aceptar y le daremos una longitud. Nos fijamos que cuando entramos en la extrusión tenemos 4 opciones. La primera pasante solo existe para el caso que tengamos que quitar material. Hasta siguiente en determinados casos. Ahora no tenemos geometría previa para poderlo ver. Desde hasta nos permite definir límites de esta extrusión apoyándonos en caras existentes o planos, tampoco nos interesa ahora mismo, o mediante una extensión finita. Y esta extensión finita puede ser de un solo lado, como estoy haciendo ahora, o por este lado, o por este, con el valor que me interese. Podría ser una extensión simétrica, de la misma distancia por arriba que por abajo del plano de definición, o una extensión no simétrica. En este caso simplemente queremos hacia un lado, por ejemplo, hacia abajo, y nos interesa que sea 20. 20 intro, y siempre tendremos que acabar pinchando el lado en el que queremos realizar la extrusión. Pinchamos abajo. Bien, ahora podríamos, por ejemplo, volver a hacer la extrusión de este perfil y este, de modo que solo nos va a extruir lo que nos quede entre un perfil y el otro. 5, por ejemplo, hacia abajo, no, ya nos da error porque ya existe material, hacia arriba. Clic. Esto mismo se podría haber generado en vez de mediante 2 protusiones. Vamos a eliminarlas. Mediante una única extrusión, en este caso no simétrica, por ejemplo, 5 hacia arriba y hacia abajo, el valor que fuera, 15 por ejemplo, y a posteriori podríamos hacer un corte.
desde boceto de este perfil. Y en este caso le podríamos dar una distancia concreta mediante un valor o haciendo referencia a un punto, entonces nos identificará la altura de este punto. Podemos fijarnos que si hacemos doble clic en protrusión, podemos ver los valores tanto de boceto como de la propia protrusión. Si le damos, editamos este valor de 5 y decimos que es 10, podemos observar que el vaciado sigue siendo de 10. ¿Por qué? Porque sigue identificando el valor actual de posición de este punto. Bien, deshacemos. A la hora de hacer un corte, podría ser que en vez de identificar un punto como ahora estamos cogiendo aquí, simplemente dijéramos que queremos que elimine todo cuanto se encuentre. Esto se consigue mediante la opción pasante. O, si estuviéramos en este plano inicial, como podemos ver en este icono, le podremos decir hasta el siguiente y no continuaría eliminando. Este elemento pasante elimina todo. Muy bien. Podemos guardar esta pieza. La guardamos aquí. Perfecto. Y ahora podremos ir al conjunto e insertarla. La podemos preposicionar y mandarla aquí. Le iremos dando las restricciones. Este plano queremos que venga con esta cara de aquí. Esta cara con esta otra. Y solo nos restará darle una restricción, que será esta cara con esta otra. De este modo tenemos completamente restringido este elemento, esta pieza 3. Bien. Hacer esta pieza ha sido sencillo, simplemente he tenido que tener en cuenta las medidas que tenía esta pieza amarilla. Supongamos ahora que esta pieza amarilla cambia de medidas. Lógicamente, esta pieza que yo he modelado tendría que venir, editarla para que se adaptara a esta nueva pieza. Pues bien, esto se puede hacer de un modo que quede asociado. Vamos a crear una pieza en posición. Ahora, su origen de coordenadas lo podemos situar, por ejemplo, en este punto de aquí. Haremos 5, perfecto. Y directamente nos entrará a editar. No queremos trabajar en síncrono, sino que queremos trabajar, botón derecho, en ordenado. Pues bien, tenemos la posibilidad de hacer un boceto en este plano y a la hora de definir, vamos a ocultar los planos, a la hora de definir el alojamiento, en vez de empezar a tirar todas las líneas y acordarnos de las medidas que hacía este modelo, lo podemos vincular mediante este icono, proyectar en boceto. Proyectar en boceto nos permite localizar piezas y bocetos del conjunto y que sean asociativos, de modo que si yo cambio
esta pieza también cambie mi boceto. Pues bien, en este caso, incluso le añadiremos un desplazamiento. Proyectar con desplazamiento. En el caso de que proyectáramos una cara y tuviera agujeros, podríamos decirle que nos proyectaran los bucles internos. En este caso, queremos una distancia, por ejemplo, de 10 y filtraremos que en vez de una arista, queremos una cara. La cara es esta. Aceptamos y ¿hacia dónde? Hacia adentro no, hacia afuera queremos este bucle. Perfecto. Ya vemos que nos queda en color negro, está completamente restringido. Bien, volveremos a proyectar y ahora ya no lo haremos con desplazamiento. Aceptamos, en vez de ir seleccionando cada una de estas aristas, directamente cogeremos la cara individual, aceptamos y lo tendríamos. Pues bien, finalmente nos hemos quedado con un único bucle. Haríamos otro nuevo boceto basado en esta cara. Proyectar en boceto. Incluiremos con desplazamiento de 10 de la cara. Aceptamos. Hacia adentro no, hacia afuera. Cerraremos el boceto. Y en este momento podemos extruir en ambos sentidos. Hacia arriba, por ejemplo, 5. Y hacia abajo, por ejemplo, le podremos dar una distancia de 10. A continuación, podremos hacer, por ejemplo, un corte. Cortaremos mediante este perfil y lo haremos hacia arriba. Una vez tenemos hecho este corte, le daremos a cerrar y volver. Podemos observar el vaciado.